Bueno, el ejercicio decía lo siguiente: el sistema eléctrico de potencia mostrado en la figura, un generador está conectado a un gran sistema metropolitano mediante dos líneas de transmisión en paralelo. Se considera que el sistema metropolitano es una barra infinita. Al ocurrir una falla en el punto P, se solicita determinar el ángulo crítico de despeje de la falla. Y nos dice que antes de la falla el generador suministra un PU de potencia activa, la tensión detrás de la reactancia transitoria del generador es de 1.25 y la tensión en la barra infinita es de un PU. Teníamos algo como esto, o sea, la tensión interna, y acá teníamos transformador, línea, transformador, reactancia y la barra infinita. J0.28, J0.16, J0.16 metro bit, J0.24, y acá tenemos J0.16 también. La tensión en la barra infinita es la de un PU y así, y la tensión detrás de la reactancia síncrona 1.25 PU. Y nos piden, bueno, calcular el ángulo crítico y por supuesto también dice determinar las ecuaciones de flujo de potencia antes de la falla. Antes de la falla habíamos visto eso, ya no es así. Nos había quedado algo como esto, o sea, antes de la falla. Teníamos algo como esto. Teníamos una potencia mecánica acá, que era potencia mecánica igual a un PU. La potencia máxima la teníamos también, ¿no era así? ¿Cuánto nos había dado la potencia máxima? 1.73. 1.73. Y este ángulo aquí también lo teníamos, que era de ¿cuánto? 35.45. 35.45 grados, o en radianes 0.6187. 87. Listo, ahí estábamos, ¿no? Y quedábamos que ocurría una falla aquí, en el punto P. En el punto P. Por supuesto, si ocurre una falla en ese momento, si ocurre una falla en ese punto, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos esta expresión P V1 por V2 sobre X por el seno de delta. ¿Qué va a pasar con la potencia eléctrica? ¿Qué va a pasar con la potencia eléctrica si ocurre una falla ahí? No, ¿cómo aumenta? Disminuye. ¿Qué pasa con la tensión? La tensión cae. La tensión en esta barra cae. Por lo tanto, estas tensiones caen y la potencia eléctrica disminuye. Esta potencia eléctrica disminuye, haciendo con que nosotros tengamos una curva durante la falla como esta. Es decir, nosotros vamos a tener una curva como esa, porque la potencia eléctrica disminuye. La tensión, si esta falla es trifásica, en este punto la tensión va a caer a cero. En ese punto la tensión cae a cero.
Por lo tanto, la tensión disminuye. No disminuye a cero porque B1 está aquí. Aquí. Dentro de la reactancia. Vamos a ponerle E1. Y la tensión en la barra infinita. E no cae a cero porque está un poco más lejos del punto de falla. Pero sí disminuye. La tensión acá probablemente también caiga. No, aquí es 1 por unidad. Esa no la va a mover nadie de ahí porque es una barra infinita. Pero esta tensión se va a reducir. Y entonces nos va a quedar que la potencia eléctrica, como esta tensión se reduce, esta potencia eléctrica también se reduce. ¿Se entiende eso? ¿Eso es por el aumento de corriente que se da? Sí, porque la tensión en una falla es cero. La tensión en un cortocircuito es cero. Si es franca, si no es a través de impedancia. La tensión en el cortocircuito es cero. Por lo tanto, esa potencia eléctrica va a quedar disminuida. Se va a disminuir. En este caso, por supuesto, la potencia mecánica va a ser mayor que la potencia eléctrica. Y la máquina va a comenzar a acelerar. Recuerden que nosotros tenemos esta ecuación. J de omega de t es igual al torque mecánico menos torque eléctrico menos B omega. En este momento, fíjense, cuando ocurre la falla, en todo momento de esa curva, la potencia mecánica es mayor que la eléctrica, por lo tanto, en todo momento esta derivada va a dar una variación positiva y ella entonces va a representar un incremento de la velocidad. ¿Se entiende eso? ¿Qué nos falta buscar? Este punto de acá. Ese punto de acá. ¿Es un punto de optimización de qué? No, es un punto de optimización de la falla. Pero La potencia máxima durante la falla, a la que llega durante la falla el generador. Entonces, para eso, nosotros tenemos que... hacer igual a cero la derivada, pero en la falla. No, la derivada es la velocidad. Si usted hace la derivada de velocidad igual a cero, usted está diciendo que la velocidad es estable. Hay que buscar una intervalo. Ni acelera ni reduce. Por eso, Y en ese momento, durante la falla, el generador está todo el tiempo acelerando. Todo el tiempo acelerando. Si usted hace esa derivada igual a cero, usted está diciendo que no hay variación de velocidad. O sea que el generador está trabajando estable. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos esta expresión. Tensión B infinita X sobre el cero de delta. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos estas tensiones y lo único que nos cambia en esa expresión es X. ¿No es así? La X durante la falla es como hacer esto acá. Conectar esto a tierra. Aquí. Y tendríamos la falla acá. Y tendríamos la falla acá. Entonces, ¿qué hay que buscar ahí? La impedancia que se ve desde esa falla. La impedancia que se ve desde la falla. O la impedancia que hay entre la tensión interna y la tensión de la barra infinita durante la falla. ¿y cuál considero que es lado? El de acá. ¿Qué lado considero el de acá? ¿O el de allá? No, la impedancia que hay entre este punto y este, o sea, la verdad, la impedancia que hay entre este punto y este punto. Es la que hay que buscar, el equivalente que hay ahí. ¿Sería el serie de todo lo que está aquí? ¿O no? No. No. Esto aquí cae a tierra. Cuando se cierra, esto acá, este punto es el mismo que este, cuando ocurre la falla. Este punto y este es el mismo. Por lo tanto, si ese punto es el mismo, nosotros lo que tenemos aquí es una delta. Hay que hacer una transformación estrella. ¿Cómo quedaría? Y daría una impedancia acá. Y daría otra impedancia acá. Y quedaría otra impedancia acá.
Entonces acá nosotros tendríamos una ZA, una ZB, una ZC. Déjame ver para que quede en el mismo orden al cual le puse ZA, ZB y ZC. Estoy en la buena. Acá tenemos una delta y pinté la delta. Es una transformación estrella. Aquí lo que hice fue pintar la misma delta que teníamos. Bueno, ahí se vio mejor la delta, ¿no fue así? La delta que teníamos. Ahora tenemos que hacer una transformación estrella, que sería esta acá. Y aquí sí tendría ZA, ZB, ZC. No cuesta que no sea igual que acá, ZB aquí, ZC acá. Hacemos una transformación de delta estrella. Entonces, ZA, ¿qué sería igual? ZA sería la multiplicación de estas dos que tengo a los lados, o sea, el equivalente de esto aquí arriba, dividido la suma de las tres. Vamos a buscar un equivalente aquí. Este equivalente aquí sería 0,24 más 0,16. Eso da 0,4, ¿no? Y esto aquí arriba, 0,32 más 0,24 sería 0,56, ¿no? Entonces aquí tendríamos 0,56 por 0,16, J 0,56 por J 0,16. Todo esto dividido la suma de las tres. J 0,56 más J 0,16 más J 0,4. ¿Y eso le da cuánto? J 0,08. Entonces vamos a buscar ZB. ZB sería la multiplicación de las que tengo a los lados entre la suma de las tres. J 0,56 por J 0,4 dividido la suma de las tres. Y esa le dio 0,2. J 0,2. Y ZC sería igual a J 0,16 por J 0,4 dividido 0,56 más J 0,16 más J 0,4. Eso le da 0,057. J 0,057. Entonces fíjense, este circuito que teníamos acá, Profesor, ¿sí? tengo diferencia. Por ejemplo, la primera no me da eso. No sé si yo estoy mal o no. No sé. Sí, da eso. Sí, estoy mal. Está mal. Entonces, este circuito nosotros lo pasamos, fíjense, este circuito ahora se modificó a esto. Tensión detrás de la reactancia síncrona, J 0,28,
Y aquí tenemos ZA. Lo voy a pintar en azul para que se vea la estrella. ZA. J 0.08. ZC. J 0.057. Y ZB. J 0.2. Ahí está la estrella. Y seguimos con J 0.16, la tensión en la barra infinita. Y ahí está el sistema. Nuevamente le pregunto, ¿qué impedancia es la cual? Bueno, esto se puede sumar aquí, ¿verdad? ¿Cuánto le da esto aquí? J 0.28, esto es J 0.36, ¿no? Y esta 0.2036 también. Pregunto nuevamente, ¿cuál es la tensión que hay entre este punto aquí y este punto acá? O sea, ¿cuál es la tensión? No, ¿cuál es la impedancia que hay? ¿Cuál es la impedancia de cuánto? ¿Cuál es la impedancia de dónde? ¿Qué hay entre estos dos puntos? Entre este punto y este punto. Tendría que ser tu paralelo. ¿El nodo que está en el centro? ¿El nodo que está en el centro de corriente que es polarizado? No, pero yo quiero la impedancia. La impedancia. El paralelo de la primera por la media, el paralelo de la segunda por la media. Ahí no hay nada en paralelo. Sí, pero si yo hago un TV en la historia, ¿verdad? ¿Dónde está el T? Elimino las fuentes y tendría J028, que es una fuente de tensión. Es que si usted elimina esa fuente, Sí, queda fuera, sí. no le queda nada ni en paralelo ni en serie. No, no me queda así, tiene razón. ¿En la fuente este tiene los pares? ¿Mm? ¿En la fuente tiene los pares? Sí, ¿Por unidad? sí. ¿Unidad decirlo por malla? ¿Puede ser? Es que yo quiero la impedancia. Ahí no se suman. No. ¿Se suma cuál? Las que están en la línea, ¿no? No. Estas dos sí se suman, estas dos sí. Por eso. No, esas sí. Están aquí sumadas 0.36, 0.36. 0.71. ¿Eh? 0.71. No, No. y la del medio que le hiciste. No, por eso. Te puedes sumar estas dos y estas dos. Estas no las puedes sumar porque tiene una en el medio. Eso es una estrella. Ahí usted no puede determinar las tensiones que hay, la impedancia que hay entre esos dos puntos. Entonces hay que volverlo a pasar a una delta. Cuando usted lo pase a una delta, le voy a poner acá el circuito, le quedaría algo como esto. La tensión interna, una impedancia acá, otra impedancia acá, otra impedancia acá y la tensión de la barra infinita. Y la tensión de la barra infinita. Ahora sí usted tiene una impedancia ahí, entre las dos tensiones. Entre esta tensión que hay aquí y esta tensión que hay acá, ¿cuál es la impedancia que hay? Esta. Esta. Porque estas dos están sometidas a la misma tensión. Están en paralelo. Estas dos sí están en paralelo y estas dos sí están en paralelo. Y esta que queda en el medio es la impedancia que hay entre las tensiones detrás de la reactancia síncrona de la máquina y la reactancia en la barra infinita. Entonces, ¿cómo buscamos esa impedancia?
esa que le voy a poner aquí, ZA, ZB, estas no me hacen falta. Solo necesito ZC. Solo necesito ZC. Esto es llevar de una estrella a una delta. Nuevamente, entonces sería ZC, o vamos a ponerle para diferenciarlo de esto, Z1, Z2, Z3. Z3 sería J 0.36 por J 0.36 por J 0.057, es más me parece, si no me equivoco, sí, es más acá. Ahora donde viene el por J 0.36 dividido J 0.057. Eso es una transformación. Esto es una transformación de delta a estrella. O sea, aquí. De delta a estrella y aquí va de estrella a delta nuevamente. ¿Se entendió eso? ¿Cuánto le dio eso? No, aquí hay un error. Aquí es 3 veces 0,36. 0,36, 0,36, 0.36. 3 veces eso. Es 3 veces 0.36 por 0.36 entre la otra. ¿Y eso le dio cuánto? 6.8. ¿Cuánto? 6.8. No. 0,94, 95. No. Ahí la suma y después la multiplica. O la multiplicación. 6,82. No, 2,98. Voy a buscar la transformación aquí. Vamos a ver la ecuación B. 299. Eso. 4,75. ¿Le dio 2,99? Sí. 2.99 por 90. Eso es lo que da. 2,989. 2J 2.99. Entonces, esa es la impedancia que hay. Esa es la impedancia que hay entre las dos tensiones. Entre las dos tensiones. Entonces yo puedo buscar la potencia ahora. Esta es la primera curva y esta es la segunda curva. La potencia P, la P máxima de la curva 2, que sería igual ¿a cuánto? A la tensión detrás de la reactancia síncrona, que es de 1.25, multiplicada por la tensión en la barra infinita, que es 1 dividido 2,99. Esta es la potencia máxima. La potencia máxima es esa. Por el seno de delta. Vamos a dejarlo en función del seno de delta. ¿Cuánto le dio eso? ¿Qué es eso que tiene ahí arriba de la P? Un 2. Un 2 de la segunda curva. ¿Cuánto le dio eso? Por el seno de 35. No. Es que es en función del seno de delta. ¿Cuánto le dio esto nada más? 0,4180. 0,41. Seno de delta. Queda en función de eso. Entonces, este valor aquí es 0.41 cuando delta vale y sobre o 90. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? O sea, teníamos la ecuación antes de la falla
Esto que está acá es durante falla. Durante la falla. Y ahora tenemos que cuando ocurre la falla, las protecciones abren la línea. Entonces, cuando las protecciones abren la línea, nos queda algo como esto. Esta línea aquí abajo queda abierta, J0.16, J0.16. Y esta línea queda abierta. Entonces, post falla, ¿qué nos queda post falla? ¿Cuánto la X post falla? ¿Cuánto vale la X post falla? Entre este punto y este punto. La serie de todo. ¿Cuánto le da eso? $0.28 más 0.56 más 0.16. Esto es 0.72 y 0.28 eso da 1. X post falla es 1 por unidad. Entonces, acá tenemos que cuando esta línea abre, la potencia del generador se restablece, pero se restablece a un valor por debajo del inicial. Fíjense que inicialmente la reactancia, ¿cuánto era? La X antes de la falla. ¿Cuánto era la X antes de la falla? No, eso es durante, antes de la falla. Pre-falla, la calculamos la clase pasada. 0.72. Y esta es 1. Por lo tanto, estamos dividiendo entre un número mayor, esta potencia es menor. Tenemos una curva como esta, que le voy a llamar curva 3. Y esa curva 3 tiene un valor también que es máximo acá. ¿Cómo lo busco? Nuevamente P3 después de la falla sería 1.25 por 1 dividido 1 seno de delta P3 1.25. Por lo tanto, este valor acá es 1.25. La línea verde, profe, ¿qué representa? La potencia mecánica. Entonces acá tenemos un delta 0 y tenemos acá un delta 1. Ese delta 1 podemos calcularlo también. ¿No es así? Ese delta 1 es donde se estabiliza después de la falla la máquina. Y lo podemos calcular porque nosotros sabemos que este que está acá es el ángulo después de la falla. Por lo tanto, la potencia eléctrica, ¿cuánto es? Después de la falla, ¿cuánto igual a la potencia eléctrica? Si el generador está girando estable, fijo, sin variaciones. Si el generador gira fijo, sin variaciones, tiene que ser igual a la potencia mecánica para que la variación de velocidad sea 0. Por lo tanto, esta potencia acá es igual a 1, que es 1.25 por el seno de delta 1.
Por lo tanto, delta 1 sería seno inverso de 1 sobre 1,25. ¿Y eso le da cuánto? Es seno inverso, no, tiene que dar mayor. Sí, no sé, tiene que dar mayor que 35 grados. 53,13. ¿Y en radianes? 0.92. Entonces acá tenemos 53.13 o 0.92, ¿cuánto? 92,73. 92,73. Sí. Y acá nosotros tenemos pi, ese puntico de acá es pi, y este puntico de aquí es lo que nosotros conocemos como delta máximo. Y ese delta máximo viene dado por 180 menos delta 1. O sea, el delta máximo sería igual a 180 menos 53.13. ¿Eso da cuánto en grados y en radianes? 126.87. 126.86 o en radianes 2.21. 2.21, ¿cuánto? 43. 43. Entonces, este delta máximo sería 126,86 o 2.2143. ¿Se entiende esto? ¿Y ahora qué me pide? El ángulo crítico. Acá nosotros formamos dos áreas. Si ustedes se fijan, acá tenemos dos áreas. Una que se forma acá. Cuando esto cae aquí, bueno, quedaría un poquito pasado delta 1. Vamos a suponer que él abrió aquí. Esta área que está acá tenemos un área 1 y finalmente aquí arriba tenemos un área 2. Área 1 y área 2. Lo voy a poner en rojo. Área 1 y área 2. Y esto que está acá, que hace que las dos áreas sean iguales, es el ángulo crítico. Ese es el ángulo que hace que las dos áreas sean iguales. El ángulo crítico. ¿Y qué nos piden ahora? Determinar ese ángulo crítico. ¿Se entiende eso? ¿Y ese ángulo crítico qué representa? El ángulo que hace que las dos áreas sean iguales, que pone el sistema críticamente estable. Si pasa de ese ángulo, el sistema pierde la estabilidad, porque no tiene suficiente área 2 o área de frenado. Ganó mucha aceleración la máquina y pasaría a este punto. Si pasa a ese punto, aquí es un punto de no retorno, porque a partir de aquí siempre la potencia mecánica va a ser mayor que la eléctrica, por lo tanto el generador va a continuar acelerando. ¿Cómo buscamos ese delta crítico? ¿Cómo buscamos ese delta crítico? Voy a borrar aquí. Ya esto no nos hace falta aquí, entonces yo lo voy a borrar también. Ya tenemos las tres curvas, tenemos todos los ángulos que nos hacen falta. O sea, esas son las tres curvas: antes, durante y después. O sea, inicialmente estábamos trabajando en 35 grados, ocurrió la falla, venimos a parar aquí, comenzamos a aumentar,
En algún punto se abrió la protección y vinimos a operar a este punto acá. Aquí oscilamos, y vinimos a operar en este punto delta 1 que es 53 grados. Pasamos de 35 a 53 grados. ¿Qué nos pide? ¿Cuál es el ángulo crítico? O sea, este pasó de 35 a 53. Si en una de esas oscilaciones que hace se pasa el ángulo crítico, la máquina no tiene retorno. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo crítico? El ángulo crítico es el que hace que el área 1, o muchas veces también se le conoce como área positiva o área de aceleración, sea igual al área de frenado o área 2, o algunos libros lo ponen así también, área negativa. Es lo mismo. A1 igual a 2, área de frenado o área de aceleración, o sea, A1 a más área de aceleración, a menos a 2 o área de frenado. Entonces, ¿cómo calculamos esas dos áreas? La idea es igualar esas dos áreas. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un área aquí. Dividido por 2. No. Un área acá. ¿Cómo determinamos esa área? Esa área más, o área de aceleración, sería igual, fíjense, a la integral desde 35. 0, aquí hay que hablar en radial, 0,6187 Hacia el delta. 6187 hasta delta crítico. Ya acotamos los límites por el eje X. Ahora vamos a acotarlo por el eje Y. Desde la potencia mecánica menos la potencia 2. Potencia eléctrica 2. 0.41 por 0. Potencia 2. Esa es la potencia en falla. Durante la falla. Con respecto a delta. Ahí no afecta porque era 0, claro, la componente seno no afecta en esa ecuación. Sí, ahora vamos. Yo lo puse de forma general, P2. Ahora vamos a ver. Entonces, vamos a resolver esa área positiva. Área positiva sería igual a la integral desde 0,6187 hasta delta crítico de potencia mecánica menos, ¿quién es P2? 0,41, 0.41 seno de delta. Todo esto con respecto a delta. O lo que es lo mismo, área de aceleración integral desde 0,6187 hasta delta crítico de la potencia mecánica. ¿Cuánto vale? 1 menos 0,41 seno de delta con respecto a delta. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? Ese delta que está en el seno es distinto del delta crítico, ¿cierto? No, esa es la variable con la que respecto está integrando. Entonces acá nos quedaría que el área de aceleración sería igual a 1, o sea, vamos a separar las dos integrales, integral de esta parte y la integral de la otra parte, de la recta. Integral de 1 con respecto a, o integral desde 0,6187 hasta delta crítico de 1 con respecto a delta, el 1 sale fuera de la constante, sale fuera de la integral porque es constante, y me quedaría 1 que multiplica a delta crítico menos 0,6187, ¿no es así? Menos integral de 0,41 seno de delta con respecto a delta. 0,41 sale fuera de la integral porque es constante, que multiplica integral del seno menos coseno de delta. O sea, aquí lo voy a dejar planteado aquí así, menos coseno de delta evaluado en
delta crítico 0,6187. O sea, aquí ya lo evaluó, aquí no. O lo que es lo mismo, No caché por qué. área de aceleración. ¿Qué pasó? No, se me fue el límite superior. ¿Por qué lo dejó como delta C, que es el delta crítico menos 06187? Lo que acá estamos resultando. Vale. Se supone que Vamos a resolver esta integral. Esto es lo mismo que la integral de 0,6187 hasta delta crítico de 1 con respecto a delta menos 0, menos la integral 0,6187 delta crítico de 0.41 seno de delta con respecto a delta. Hasta ahí estamos claros, ¿no es así? sí, separan los dos. Ya, vamos a resolver la primera integral. La primera integral, ¿cómo quedaría? Este 1 sale de la integral. Integral de delta con respecto a esto. Quedaría delta evaluado, sin poner los límites, en delta crítico. Este delta, esto evaluado en delta crítico y 0,6187. Menos la integral de esto, 0.41 sale fuera de la integral y la integral del seno es menos el coseno. Menos el coseno de delta, evaluado en delta crítico 0,6187. ¿Qué nos queda? Sustituir los valores. Sustituir los valores. Y esto quedaría como, vamos a ver, área de aceleración igual a 1 que multiplica a delta crítico menos 0,6187 menos 0,41 que multiplica a menos el coseno de delta crítico menos de nuevo por el coseno queda más coseno de 0,6185. Entonces esto quedaría que el área positiva sería delta crítico menos 0,6187 menos por menos da más 0.41 por el coseno de delta crítico menos por más da menos 0.41 por el coseno de 0,6187. Entonces vamos a reducir los términos acá. Quedaría delta crítico menos 0,6187 más 0.41 coseno de delta crítico. ¿Y esto cuánto da? Ojo, hay que poner esto radial. Sí. Da lo mismo. 081, 46. 0.3340. Sí. Y no sé, no lo tengo hecho aquí. 3340. 0.3340, por lo tanto vamos a reducir estos términos. Área de aceleración sería delta crítico más 0.41 delta crítico y esta diferencia 0.9531. Entonces ya ahí reducimos el área de aceleración lo más que pudimos. Ah, 95-27, perdón, error mío. ¿Cuánto? 95-27. Sí. Déjame ver si está arriba lo tengo igual para no. Delta crítico menos 0.6143 más 0.41 coseno del delta. Menos 0.42 coseno. Correcto, está bien. Ahí estamos. Tenemos el área de aceleración. ¿Es lo delta crítico igual sumar?
No, porque es detalísimo. ¿No? Tenés que poder factorizarlo. No, delta crítico más 0,41 delta crítico. Ahí sí, bueno, sí se puede sumar. 1,41. Pero déjalo así como está, no lo sumo. Sí, realmente sí lo puedo sumar. No, no lo puedo sumar porque aquí falta un coseno. ¿Dónde? Ah, en el 41. Aquí falta un coseno. Ah, 0, me dijiste. 95, 27. Coseno. Ahora no lo puedo sumar. Entonces vamos al área de frenado, que es esta que está acá. El delta crítico es el inferior. Vamos de nuevo. El área de frenado sería igual. Integral desde delta crítico hasta delta máximo, ¿no es así? 2 puntos hasta delta máximo. Vamos a dejarlo. Delta máximo. Primero vamos a dejarlo así. De P3 menos P mecánica, ¿no es así? ¿Estamos claros de ahí? O sea, integral desde aquí hasta aquí y desde aquí, bueno, aquí tocando esto aquí arriba, hasta aquí. Me quedaría esta, bueno, desde aquí no, desde acá, porque me apoyé en esta curva. pero la integral. Y me quedaría estos límites que están aquí solamente. Sí. Desde aquí hasta aquí y desde esta curva hasta la potencia mecánica, ¿no es así? Profe, una pregunta. ¿Es el A1 no es en la curva de la. No, A1 es desde ¿Es un aquí cuadrado? hasta aquí. Ah, bien. Ya. Hasta aquí. Déjame destacarlo aquí. No, pero, Este es el A1. Hasta esta curva. o sea, al representar el 0,41 es el seno del Eso, ángulo. esa está es la parte de representando abajo. esta curva aquí. Ya. Entonces, vamos allá. Tenemos P3 menos P mecánica, ¿no es así? P3 menos P mecánica. Área de desaceleración o área de frenado. Integral desde delta crítico hasta delta máximo, 2.2143. De P3, ¿quién es P3? 1.25 seno de delta menos 1. Todo esto con respecto a delta. Hacemos el mismo procedimiento. Área de frenado integral desde delta crítico hasta 2.2143 de 1.25 seno de delta menos integral de 1, bueno, esto con respecto a delta, Profesor, ¿sí? ese delta es diferente del de la aceleración, ¿o no? Por ejemplo, el seno del delta de la No, el aceleración. delta es el ángulo que va variando, es la variable que tú estás integrando. Independiente que no sea del 2 o del 3. Pero es que tu curva, no, pero fíjense eso, esta es la curva que está en función de ese delta. Son deltas diferentes, sí, pero están jugando en función de la curva. Integral de 1 desde delta crítico hasta 2.2143 con respecto a delta. Entonces esto quedaría área de desaceleración 1.25 que multiplica menos el coseno de delta evaluado en delta crítico 2.2143 menos 1 evaluado en delta crítico 2.2143. Entonces esto aquí 1.25 que multiplica a menos coseno de 2.2143 menos por menos es más coseno de delta crítico
menos 2.2143 menos delta crítico. Entonces acá quedaría estaría así, ¿no? Sí. Área de desaceleración menos 1.25 por menos el coseno de esto. .75 negativo. Menos 0,75. Ya, esto lo lleva a coseno porque ya tenemos el coseno de eso. Más 1 negativo, ¿no? Menos coseno. O sea, es menos aquí. A ver, a lo mejor yo- 0,75. Sí, con el signo me confundí, pero da lo mismo. ¿Positivo? Sí, pero te confundiste con el signo, ya te cambió todo. 0,75 positivo más 1,25 coseno de delta crítico menos 2.2143 más delta crítico. Entonces seguimos reduciendo por acá y queda que el área negativa sería igual a delta crítico más 1.25 coseno de delta crítico, y esta diferencia aquí, ¿cuánto le dio? Menos 1.4643. Ahora sí, reducimos esa área lo más que pudimos. ¿Qué nos queda ahora? Igualar las áreas. Entonces queda delta crítico más 0.41 coseno de delta crítico menos 0.9295. 27, o sea aquí A más igual a A menos. Entonces, ¿en qué momento integró el coseno? Yo no integré el coseno, integré el seno. Del seno al menos coseno. Del seno al menos coseno. Y esto es igual a delta crítico más 1.25 coseno de delta crítico menos 1.4643. Estos delta crítico acá se simplifican porque están a ambos lados y con el mismo tiempo y con el mismo signo, por lo tanto aquí quedaría 0.41 coseno de delta crítico menos 1.25 coseno de delta crítico igual a menos 1.4643 más 0.9527. Entonces, ¿esto acá cuánto da? 0.66, ¿no? No. Menos Es 0,84. es restante. Menos 0,84 coseno de delta crítico, y acá menos 0.5116, ¿no es así? Por lo tanto, coseno de delta crítico, como tienen el mismo signo a ambos lados, 0.5116 sobre 0,84. Coseno de delta crítico igual a 0,61. Por lo tanto, delta crítico coseno a la menos 1 de 0,61. 0.91 radianes. O en grados por 180 sobre pi. 47. 52 como por ahí está. 47 grados. Ese es el ángulo crítico. Ese es el ángulo crítico. 52,41. Que no le salió los decimales entonces. Sí, yo creo que
Ese es el ángulo crítico. Quedan como 7 decimales, lo 23. El ángulo crítico. ¿Sí se puede hacer una diferencia? ¿Qué quiere decir? Que si esta área aquí, fíjense que esa área nosotros pusimos que abrió aquí más o menos. En delta. Bueno, si esa área empieza a acelerar, acelerar, acelerar y el ángulo aquí pasa a los 52 grados, esta área de frenado queda menor que esta área de aceleración. Entonces, este es el ángulo crítico. Si ustedes leen el Stevenson llamaba una expresión para calcular ese ángulo, que yo no me la sé, se la voy a poner acá. El Stevenson dice, como terminamos, que el coseno del ángulo crítico, esto le va a servir a usted ahora, es igual a potencia mecánica sobre P máxima que multiplica delta máximo menos delta 0 más R2 que multiplica el coseno de delta máximo menos R1 que multiplica al coseno de delta 0. Todo esto dividido R2 menos R1, donde R2, o sea R1, perdón, es X prefalla sobre X durante falla. Y R2 es X post falla dividido X durante falla. Entonces, eso es una ecuación. Esa es una ecuación que el Stevenson da para quitarse de encima las integrales. Solo que hay que saberse esa ecuación. Y esa ecuación acá a ustedes les va a servir solo para comprobar el resultado. Porque nosotros vamos a hacer esto por las integrales. Porque las integrales, de hecho, esa ecuación sale de las integrales. Entonces, si a alguien se le olvida esa ecuación, ahí ya estamos fritos. Pero las integrales no se van a olvidar. Entonces, lo que vamos a hacer es resolverlo con las integrales. Esa ecuación, usted la puede resolver. De hecho, vamos a resolverla. ¿Cuánto queda? Tiene que dar lo mismo. Vamos a ver. Rapidito. P mecánica. Esto quedaría 1 entre... Profe, ¿cuánto está? ¿No es coseno a menos 1? Para que entregue el tiro el ángulo. Sí, después lo pasa a menos 1. Esto quedaría 1 entre 1.73, que es la potencia máxima, que multiplica 2,41, ¿no? ¿Cuánto es delta máximo? 2,41. No, 2.21. 2.21 Por el 43. 43 menos delta 0. El de 35 grados. 0,6187. 0,6187. Menos, el redondo lo dejamos ahora. Lo vemos ahora. Coseno de delta máximo. 2.2143. Menos, el redondo lo vemos ahora. Coseno de delta 0. 0,6187. ¿Quién es R1? ¿Cuánto vale X prefalla? 0,72, ¿no? 0,72, sí. ¿Y X durante falla? ¿Ya la borramos? ¿No son los que están en la luna? No, esa es la potencia máxima. 2,89 era un... 2,89, ¿no? No, 2,98.
2.98. ¿Y R2 cuánto vale? X post falla, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la X post falla? 1. Dividido 2,98 de nuevo. ¿Cuánto vale R1? ¿Cuánto vale R1? $0.24 y R2 y R2 0,23. todo esto dividido 0.24 menos 0.33 0.33 menos 0.24. ¿Cuánto le da todo esto aquí? Tiene que darle lo mismo que esto. Tiene que darle 0.91. Si no, algo hicimos mal. O sea, el coseno inverso es el que da 0.91. Esto es, esto es ya delta. Esto es el delta ya. Entonces esa expresión le va a dar a ustedes si las integrales están bien o están mal. Si usted resolvió las integrales bien, eso le da lo mismo. Si no, busque que hay un error. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? $0.91 lo mismo que lo dio. Multiplicado por 180 sobre pi da 52.47 grados. Entonces esa expresión le va a servir a ustedes para verificar el resultado y comprobar que efectivamente ustedes resolvieron las integrales bien. Esa es la expresión que viene en el Stevenson. O sea, pero esa expresión hay que tener cuidado con ella porque eso cambia en función del tipo de falla. En este caso hay 3 curvas. Durante, prefalla, durante falla y post-falla. Para este caso esa ecuación es válida, para los demás no. Por eso que siempre usamos las integrales. ¿A qué se refiere con la primacía? Nosotros vimos 3 casos en las clases teóricas. Vimos 3 casos: la apertura de una línea, una falla en la salida del generador y esta. O puede ser variación de potencia mecánica también.
¿Dudas o preguntas? Entonces acá está la solución del primer caso. El miércoles continuamos con el segundo. ¿Cuántos casos son? Son 3. O sea, hoy miércoles y sábado. ¿Dudas o preguntas hasta acá? El ángulo, cuando uno lo quiere expresar, ¿lo puede solamente en radianes o tengo que pasarlo a grado? Ojalá lo pasen a grado al final, o lo dejen los dos valores. Ahora, para calcular, sí tiene que ser en radianes. Esos límites de integración tienen que estar en radianes. Si pones un límite de integración eso en grado, eso no te va a dar. No, pero por ejemplo, solamente dejar el 0,91. ¿Estaría bien? Exprésalo en los dos. Al final, multiplicar por 180 sobre pi, eso es una cuenta rápida. No, profe, el tema de la estabilidad, ¿cómo se conecta esto con la estabilidad? ¿Qué es lo que puso? Yo sé que al tener cómo el generador, el punto de trabajo del generador. No, las oscilaciones del generador después de una perturbación, ese ángulo se separa o se acerca, o se separa, se acerca, depende de las oscilaciones, al ángulo de la máquina de referencia. Si esos ángulos se separan demasiado, llega un momento en que el generador continúa girando y no se frena más. Y ese generador hay que sacarlo del sistema. Entonces el sistema puede quedarse con menos generación que carga. Y la frecuencia cae, por lo tanto el sistema se va a un blackout. Eso es cuando le llaman que el generador se embala, ¿o no? Sí, pudiera ser. Ahora, no, esto está para sistemas de una máquina y multimáquina. Nosotros estamos viendo para sistemas de una máquina solamente. Una máquina frente a una barra infinita. ¿Dudas o preguntas? Yo les pido que vean ese ejercicio de nuevo, que lo rehagan. Y si tienen dudas, las vemos el miércoles. Profe, eso lo miden, vamos a preguntar. Yo tengo el sistema interconectado central, lleno de represas y lleno de generadores en el fondo. Ya, lo evalúan caso a caso, cada uno de ellos. Sí, de hecho, si quiere, el miércoles yo les traigo algunos estudios de estabilidad de eso. Sí. O sea, van viendo cómo se comporta uno por uno la entrada y salida del generador al sistema. Van viendo las oscilaciones que puede tener el generador y en qué punto él pierde la estabilidad en función de cuánto esté su potencia mecánica y esas cosas. ¿Dudas o preguntas? Bueno, si no hay dudas o más preguntas, lo dejamos acá. Nos vemos el miércoles. Y el otro miércoles entonces quedaría